de la palabra de Dios. Vamos ahora a nuestro texto bíblico de este día. Va a ser Romanos 1, 17 al 18. Hemos titulado al mensaje de esta tarde: Mas el justo por la fe vivirá. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Si me acompañan con sus Biblias en su hogar, si no, se los leo yo acá. Romanos 1, capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, de predicar tu palabra, Señor, y de escuchar tu palabra para mis hermanos, Padre. Te pedimos que nos des un oído atento a escuchar y un corazón abierto, Padre, para recibir tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En la carta a los romanos hay una gran cantidad de cosas muy interesantes, y esta tarde vamos a ver una de ellas. En este pasaje de la Biblia, Pablo destaca por qué tenemos vida. Eso es lo que destaca en este pasaje, el por qué tenemos vida. Lo que realmente nos salva, lo que nos justifica y lo que nos hace ver como justos delante de Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que realmente salva? Entonces Pablo nos lo especifica acá. Lo que realmente salva al justo es la fe, no las obras que uno pueda hacer o que podamos dejar de hacer. Entonces no es por obras, sino que es por fe. Las obras son solo un complemento. No estoy diciendo que no hay que dejar de hacer cosas buenas o obras, porque eso es un complemento para la fe. Pero lo que hace que lleguemos al cielo realmente es la fe. Esta nos hace justos. Sin embargo, a cualquier persona que no tenga fe se le considera injusta, y la ira de Dios caerá sobre estas personas. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Es fe. Para conseguir la salvación necesitamos fe. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dios nos considera justos por medio de la fe? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué Dios nos considera justos por medio de la fe? La respuesta es fácil. Esto es así porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos pueda considerar justos. Nada de lo que nosotros hagamos, absolutamente nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, nos va a poder justificar. Ante Dios siempre vamos a ser pecadores. Entonces nada de lo que yo haga o deje de hacer, aunque sean cosas buenas, aunque para el mundo sea algo bueno, no me va a justificar. La salvación nuestra únicamente es por la fe. Lo único que Dios utiliza para justificarnos es la fe. Una palabra muy fácil, fe. Pero una cualidad muy difícil de desarrollar. La palabra es muy sencilla, pero la fe, la palabra puede ser dos letras. Una palabra fácil, fe. Pero desarrollar la fe es muy difícil. Sin embargo, la necesitamos para vivir. Así una persona mundana en algo siempre debe tener fe. La fe es una palabra sencilla, 2 letras, fácil de pronunciar, de escribir,
Pero desarrollar fe, nosotros, usted en su vida, para desarrollar la fe, es algo muy difícil. En Hebreos 11.1 nos da una definición de fe. Fe es, dice Hebreos 11.1, si lo buscamos en nuestra Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición de fe. Y vamos a ver muchos ejemplos de personas grandes de fe. Muchos piensan que porque han hecho esto o aquello serán salvos, pero no es así. Por más buenas obras que hagamos, no vamos a alcanzar la salvación, porque la salvación solo es por fe. Solo la fe es la que nos puede salvar, así como una vez en el Antiguo Testamento los israelitas hablaron cosas malas de Dios y éste les envió calamidad como castigo. Posteriormente hizo algo para sanarlos, pero todo era por medio de la fe. Por medio de la fe. Constantemente en la palabra de Dios es la fe la que salva a través de toda su palabra. Siempre ha sido por fe. Que Dios, es como Dios nos salva a todos, debido a nuestras limitaciones e imperfecciones. Dios permitió que la fe fuese el medio por el cual somos sanados, enaltecidos y justificados ante Él. Es por eso que en este tiempo, el que tenga fe que sus pecados son perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz, será salvo. Eso es lo que Él nos pide, que tengas la fe. ¿Cuál fe? Que tus pecados han sido perdonados por Jesucristo en la cruz. Esa es nuestra fe. Y Él nos hace una promesa de que seremos salvos, seremos justificados, no por obras, no por lo que yo haya hecho, porque todo lo que yo hago he visto como inmundicia ante Dios. No puedo yo justificarme por mí mismo, sino que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Como nos dice en Romanos, vamos a Romanos, más adelantito, Romanos 4.16, capítulo 4.16. Busquemos Romanos 4.16, dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia. Este periodo que estamos viviendo nosotros en el mundo es el periodo de la gracia. Y por eso es por fe. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, ahí nos da a entender que no va a ser por nada de lo que uno quiera, sino que tenemos que tener fe y esto va a ser por gracia. Gracia es un regalo que Dios nos da. Que Dios da a su pueblo, a los que quieran creer, porque tienen libre albedrío, pueden decir no. Entonces, rechazarían el regalo que Dios les da, que es el de la vida eterna. Dice, versículo 16, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, o sea, gratis, un regalo que Dios nos da, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, la salvación va a ser por fe. Eso, porque es un regalo que nuestro Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dios nos dio esa gracia, ese regalo. Y menciona, no solo, la gracia no solo es para los que no somos judíos, sino que también para su pueblo, para Israel. Porque Abraham también se salvó por fe. Vamos a ver un poco de la fe de Abraham. Dios lo escogió. Entre toda la tierra, Dios escogió a un hombre. ¿Quién era este hombre? Abraham. Con el cual él hizo un pacto. Un hombre en la tierra que su fe era capaz de mover montañas, dice su palabra. Creyó tanto en Dios que abandonó y dejó todo atrás. Abraham fue una persona admirable porque dejó todo. Tuvo fe en Dios, puso su mirada en Él y le creyó. Y dejó todo lo que tenía
dejó sus parientes, sus tierras, donde él se veía, dejó todo. Veámoslos en Génesis 12:1. Dice, vamos a leer hasta el 3, porque ahí está la bendición que le dio, la promesa que le hizo Jehová a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le pidió un paso de fe, un paso de fe. Le pidió que le creyera a él. ¿Cómo le iba a demostrar eso? Dejando su tierra. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí Abraham dio un paso muy importante, que lo vemos y se admira, porque él era un hombre que vivía bien en su tierra, con su familia, con su padre, tenía cierta estabilidad. Y dejó todo, dejó la comodidad que él pudo haber tenido en sus tierras, con sus parientes, con su familia, para creerle a Dios, para seguirle a Él. Y veamos qué le prometió Dios. Y haré de ti, en el versículo 2, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 3, el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Este hombre creyó en Dios. Abraham hizo caso a Dios, se levantó. Él pudo haberse quedado con su parentela, con su familia, cómodamente en su hogar, en su tierra, su vida ya establecida. Pero no, él oyó lo que Dios le pidió, lo escuchó y creyó su palabra y lo siguió. Abraham le hizo caso a Dios y todo lo que él emprendió desde ese momento le salió bien. Dios incluso le regaló un hijo, a pesar de que su esposa era muy anciana. A pesar de que él le había prometido descendencia, tenía una esposa estéril. Pero Dios le había prometido hijos y fue puesto a prueba. Porque sí tuvo un hijo, pero fue probado por Dios cuando le pidió que lo sacrificara para ver la actitud que él tenía. Y por eso es que se nos menciona ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:10, la fe de este hombre. Veamos Hebreos 11:10, del 8 al 11, para que veamos un poco de la historia desde el 8, en Hebreos. Vamos a buscar en Hebreos 8. Hebreos 11, perdón. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, aquí no es que él supiese a dónde iba. El Señor le dijo, levántate, deja tu familia, deja tus comodidades, deja tu confort, levántate y camina. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Aunque podría decir, aquí tenés una vida estable, tenía estabilidad, tenía a su familia que lo podía apoyar en cualquier momento o crisis. Tenía un lugar donde vivir. Y Dios le pidió que saliera y él se levantó. Y ni siquiera sabía dónde iba. Iba a un futuro incierto. Empezó a caminar. Se levantó. Caminó sin saber a dónde iba. No sabía qué iba a hacer de su futuro. Pero él creía en nuestro Señor, en nuestro Dios poderoso, que jamás lo iba a abandonar. Tenía que demostrar su fe levantándose de donde estaba.
Así nosotros muchas veces somos probados. Y Dios nos pide que te levantes de donde estés, que cambies el rumbo de tu vida. Vimos anteriormente que de Dios no nos vamos a esconder nunca. En el proverbio estuvimos leyendo que Él considera nuestros caminos todos los días. Él tiene el control de nuestras vidas. A Él no lo podemos engañar. Puedes engañar a cualquiera. En tu trabajo puedes mentirle a tu jefe. A Dios no le vas a engañar. Él está considerando tu camino, dice. Veamos en el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se refiere a Jerusalén. Él está esperando los fundamentos de la casa de Dios. Y también por la fe sabía él que iba a recibir descendencia. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si tú le crees a Dios y pones tu confianza en Él, dejas de ver a los hombres, porque los hombres todos fallamos, y pones tu confianza en Dios. Él es justo, bueno y fiel para cumplir todas sus promesas, todo lo que te ha prometido. Él nos va a cuidar, siempre y cuando tengamos fe en Él, en sus obras. Nada de lo que nosotros hagamos puede hacernos dignos de recibir nada. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Pueden ser un complemento ante estas situaciones que vivimos en la vida. Todos estamos pensando, ¿y qué hacemos ahorita? O que con temor ante la adversidad. El mundo puede ponerse oscuro y amenazar de una gran tormenta. Pero por fe vamos a salir adelante. Por la fe en nuestro Señor, así como Noé tuvo fe. Cuando en esos tiempos no caía lluvia, no llovía. Y le dijo, va a llover, se va a inundar, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer esto. Y aguantó burlas de sus vecinos, la gente lo miraba y decía, este Noé. ¿Y qué hizo? Tuvo fe. Puso su mirada no en la gente, no en el que dirán. Empezó a trabajar por fe, porque le creyó a Dios. Eso es lo que Él nos pide, que le creamos. Como Abraham también se levantó de una vida cómoda, de vivir con su familia, con tierra, donde decía, si me pasa algo está mi padre, está mi familia. No, se le pidió que se levantara y se levantó y salió adelante. A un futuro incierto, viviendo como extranjero, poniendo su mirada en Dios. En Dios. Mucha familia habría dicho, ¿a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Si aquí tenés tu casa. Pero como la mirada no estaba en los hombres, sino que en Dios, Dios justificó a Abraham. La fe de Abraham era tan grande que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y Abraham le obedeció. ¿Qué haríamos nosotros si nos pidieran un sacrificio así? ¿Falláramos? Creo que sí, ¿verdad? No. Dice, fue a un monte a hacer lo que Dios le había ordenado. Sin embargo, Dios antes que lo hiciera, mandó un ángel a detener a Abraham. Es increíble ver a este hombre tener esa fortaleza, esa confianza en Dios. Dios le había prometido
descendencia. Era su único hijo. Y le pidió que lo sacrificara. Y lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Como te digo, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios nos conoce. A cualquiera, a tu padre, a tu madre, a tu familia, a tu jefe, a cualquier persona tú puedes mentir y engañar y salirte con la tuya. Pero a Dios no le vas a engañar. Dios conocía el corazón de Abraham y vio la decisión que él tuvo de creerle y de saber que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo. Lo vemos en Hebreos, más adelantito, 11 siempre, versículo 19. Veamos desde el 17, dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único hijo. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac se te será llamada descendencia. Abraham sabía que Dios le había prometido en Isaac que de él iba a salir la descendencia. Y Dios le prometió, se le pide que lo sacrificara. Y sabía que en él se iba a cumplir la descendencia, la promesa que Dios le había dicho. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Como su palabra dice, él creyó. Se le había prometido que de ahí iba a salir su descendencia. No dudó ni un segundo en hacer lo que el Señor le pidió. Y por eso se le considera un padre de la fe. Uno puede decir, pero es que Abraham, y que él era un padre de la fe, yo no soy como Abraham, yo soy un... Entonces nos hacemos la pregunta, ¿yo en qué debo de tener fe? ¿Te has hecho esa pregunta? En muchas cosas en nuestra vida, día a día, debemos de tener fe. Puede haber muchas cosas en esta vida en lo que uno puede tener fe. La fe salva, eso es cierto, pero no hay que tener fe en cualquier cosa o en cualquier religión, porque si usted tiene la fe en Buda o en otro Zeus o en otro de esas dioses con D pequeña, en ninguno de ellos ni en ningún otro va a encontrar salvación, porque estas solo son mitologías de hombres. Lo único que nos puede dar fe, lo único que nos puede dar salvación es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el enviado de Dios que quita el pecado del mundo, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que por medio de su sacrificio en la cruz todos nosotros podamos ser salvos en el día del juicio, como lo dice en Juan 14:6. No pueden buscar la cita. Nuestro Señor Jesucristo es el único que quita el pecado del mundo. Con Él podemos obtener la salvación. La salvación en esta tierra es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes tener fe en cualquier otra cosa, pero eso son fe vanas, que al final lo único que te llevan es a perdición, a apartarte del camino, de lo que Dios quiere para tu vida. Dios sacrificó a su Hijo para que tú puedas tener salvación. A Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo y lo detuvo, porque el único justo y verdadero que nos puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él ha venido a esta tierra a darnos salvación y vida eterna, como dice en Romanos 10:9, si lo buscamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, será salvo. Esta es la fe que tenemos que tener. Dos requisitos nos piden. En nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide? Romanos 19 dice que si confesares con tu boca, dar testimonio público, yo creo en Cristo Jesús. Ese era el primero. Y el segundo, creerlo en tu corazón. Esa es la promesa que nos da de ser salvos. En 1 Corintios dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nos da la certeza de que Cristo resucitó al tercer día y Él vino y pagó por nuestros pecados. ¿Quieres tener la certeza de ser salvo? Es poner tu fe en Cristo. Así como Abraham puso la fe con una palabra que se le dio, esta es la palabra que se te da aquí ahora. Cree en nuestro Señor Jesucristo. Créelo en tu corazón. Confiésalo con tu boca y serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree la salvación. Porque en la vida todos hemos pecado. Todos hemos cometido muchos errores. Pero Cristo nos va a sacar adelante. Si tú crees esto en tu corazón y quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo, repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ya pusiste tu fe en Cristo. Y dale gracias a Dios porque ya sos un hijo de Dios. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta es la bendición que Él nos ha dado. Si tú hiciste esta oración, busca un lugar donde congregarte. Si vives aquí cerca de Ayutuxtepeque, te invitamos a nuestra iglesia al aire por el momento, y cuando ya estemos de nuevo, que esta epidemia haya pasado, pues te invitamos a congregarte con nosotros. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.